Bienvenidos a un video más de análisis de arritmias cardíacas. En esta oportunidad tenemos un holter de ritmo con 3 trazados, superior, medio e inferior. La primera pregunta que siempre nos hacemos es si existe una actividad sinusal. Y aquí vemos la actividad sinusal en este canal 2 muy bien reflejada en el primer latido, segundo, tercer latido, cuarto y quinto latido, una onda P bien característica, bien dibujada. Con lo cual llegamos al diagnóstico que tenemos ritmo sinusal. La segunda pregunta es si los QRS son anchos o delgados. En este caso tenemos un QRS que es bastante delgado, llega a medir aproximadamente 0.08 segundos. Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer es si los RR o los PP son regulares o irregulares. Aquí vemos que los PP son irregulares, igualmente los RR, ¿no? El primero y el segundo difiere, el segundo es más corto, luego viene una pausa y posteriormente un RR más corto, muy similar al intervalo prepausa. La cuarta pregunta que siempre nos hacemos es si existe una asociación entre la actividad auricular y la actividad ventricular, denominada por este intervalo PR fijo, que perfectamente se mantiene, por lo cual llegamos también a definir que sí están asociados. ¿Qué diagnóstico nos podemos hacer acá? Bueno, fácilmente llegamos a una interpretación diagnóstico que se trata de un bloqueo sinoauricular o sinoatrial tipo Wenckebach. En este bloqueo, la característica de estos criterios es que la onda P o el intervalo PP se va acortando hasta que hay una onda P bloqueada, que no emerge, no se ve, y posteriormente se continúa la onda P. Fíjese, este intervalo de pausa es siempre inferior a los dos intervalos RR previos. El intervalo de pausa mide 2.484 segundos. Si a eso le sumamos o le restamos la sumatoria de los dos intervalos PP previos, o sea, 1.468 más 1.250, siempre va a ser muy superior a la pausa. Es decir, que la pausa es inferior a los dos intervalos de RR previo o PP previo. Nos da el diagnóstico definitivo de un bloqueo sinoatrial tipo Wenckebach. ¿Cómo nos explicamos este bloqueo? Fíjense. Tenemos este panel en donde vamos a tener acá el electrocardiograma, luego el escalerigrama, en la porción derecha las consideraciones anatómicas y en esta porción al final vamos a tener acá la ubicación del nodo sinusal junto con la unión sinoauricular. ¿Cómo sería esto? En este trazo que tenemos acá o en este dibujo vamos a tener en verde el sistema de excitoconducción cardíaco formado por el nodo sinusal o nodo de Cady-Flax, 3 haces internodales y la comunicación con la unión aurículo-ventricular donde está el nodo aurículo-ventricular de Ashok-Itawara. Posteriormente tenemos el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, y acá tenemos el fascículo de Bachmann. Bien, entre el nodo sinusal y la aurícula derecha existe un tejido de conexión que mantiene a este nodo sinusal en esta área fija y que permite la actividad eléctrica y el desplazamiento de la misma desde estas células del nodo sinusal hacia la aurícula derecha. En este caso, vemos en el lado derecho representado en la porción interna al nodo sinusal que tiene una porción alargada, una configuración un poco más alargada, ¿verdad? Embebido en esta unión sinoauricular. Bien, vale decir que esta unión sinoauricular sufre un deterioro también de la conducción, al igual que sufre el mismo deterioro la unión aurículo-ventricular. De tal manera que los fenómenos de bloqueo que ocurren a nivel de la unión aurículo-ventricular también ocurre aquí a nivel de la unión sinoauricular. Las células pacemaker que están dentro de este centro, en la porción más profunda de este nodo, emiten la actividad eléctrica que tiene que atravesar esta unión y posteriormente activar a la aurícula
derecha. Bien, ¿cómo vemos esto a nivel del escalograma y la representación electrocardiográfica? Bien, en este primer latido vamos a ver que tenemos la onda P señalada acá. El escalograma, en este caso, vamos a hacer una modificación de todo lo que hemos visto previamente y solamente nos vamos a limitar a identificar la ubicación del nodo sinusal, ¿verdad? La unión sinoauricular o sinoatrial y la aurícula acá en esta porción inferior. ¿Qué quiere decir entonces? Fíjense, que una actividad del marcapaso normal sinusal se conduce a través de la unión sinoauricular en un periodo de tiempo determinado y posteriormente activa la aurícula, quiere decir que esta porción inferior de actividad auricular está concatenada o en relación con la onda P. Es decir, que nosotros nos vemos en un electro de superficie nunca la actividad del nodo sinusal, nunca la vemos. Es posible que nosotros a través de catéter intracardíaco podemos medir esa actividad del nodo sinusal y estudiamos la función del nodo sinusal, pero en un electrocardiograma de superficie nunca apreciamos la actividad del nodo sinusal, sino vemos la onda P, que es el reflejo de la activación auricular a través del nodo sinusal. En el segundo latido, ¿verdad? Vamos a tener igualmente la actividad del nodo sinusal, posteriormente la unión sinoauricular con un defecto o trastorno de conducción, es decir, una conducción prolongada, se prolonga bárbaramente, y posteriormente tenemos la actividad auricular que está aquí y que se compara con la actividad de la onda P de superficie. En el próximo latido sinusal se prolonga aún más la conducción a nivel sinoauricular y posteriormente aparece la onda P. Bien, la prolongación del latido primero, o el intervalo PP primero, es mucho mayor, es de 200 milisegundos y la prolongación del siguiente latido es de 100 milisegundos. Es decir, se conoce esto como una prolongación decreciente del intervalo de conducción a nivel de sinoauricular. Aunque tenemos que tener en cuenta que se respeta el hecho de que una conducción prolongada siempre se le va a sumar la otra por la conducción que se prolonga un poco más. Es decir, se va prolongando mucho más a nivel de la unión sinoauricular, pero a nivel de la onda P lo que estamos viendo es que la prolongación es inferior. Por eso es que los PP se acortan. En el próximo latido sinusal, la conducción que va a atravesar a nivel de la unión sinoauricular se bloquea, pues ese es lo característico de la conducción tipo Wenckebach, una conducción decreciente hasta que exista un bloqueo de esa zona, es decir, una onda P que no aparece. Posteriormente ocurre otra actividad sinusal normal con la conducción a través de la onda de la unión sinoauricular y la onda P que se manifiesta. Luego nuevamente una onda producida por la actividad sinusal, conducción normal a nivel de la conducción sinoauricular y la presencia de una onda P. Entonces, característicamente, esto es lo que está ocurriendo acá. Una conducción decreciente, lo cual modifica el intervalo PP acortando hasta una onda P que no se evidencia y una pausa que es inferior, fíjate, esta pausa es inferior a la sumatoria de los dos intervalos PP previos. Este mismo fenómeno Wenckebach ocurre a nivel de la unión auriculoventricular, donde los RR se acortan hasta que haya uno que se bloquea. Y por eso es que la pausa también en el intervalo RR es inferior a 2 RR previos, haciendo el símil con respecto al bloqueo Wenckebach a nivel aurículo ventricular. Bien, espero que este trazo, ¿verdad?, sea de análisis, lo revisen, lo detallen,
lo ubiquen bien, lo internalicen bien, porque los bloqueos sinoauriculares se confunden mucho con las arritmias sinusales. Y la diferencia es que las arritmias sinusales, el RR más bien se va alargando progresivamente y luego se recupera. Sobre todo las arritmias sinusales que tienen mucho que ver con la parte respiratoria.